Un gran incendio se apoderó de la granja de Diego, pero lo que hizo su perro le salvó la vida. En lo alto de las colinas de la pequeña granja, Diego vivía rodeado por la paz que solo el campo podía proporcionar. El aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, el sonido de los gallos al amanecer y la suave brisa que mecía los árboles formaban parte de su rutina. Él, un hombre sencillo, trabajaba la tierra con dedicación y, a su lado, siempre estaba Martín, su fiel perro, compañero de largas jornadas. Los días pasaban sin prisa, como si el tiempo fuera solo un detalle en el escenario bucólico que ambos habitaban. La vida era predecible y tranquila, tal como Diego siempre había imaginado para sí mismo. Las mañanas comenzaban temprano, antes de que el sol apareciera en el horizonte. A Diego le gustaba caminar por los campos, sintiendo la brisa fría en el rostro, mientras Martín corría adelante, explorando cada rincón con curiosidad. Aquella relación entre el hombre y el animal trascendía las palabras, bastaba una mirada y ambos sabían qué hacer. El viejo granero de madera, con sus puertas chirriantes, albergaba no solo herramientas, sino también las historias de generaciones que habían vivido allí. Diego, heredero de esa tradición, se sentía en casa en ese pedazo de tierra. Las tardes eran tranquilas, y el olor del heno recién cortado impregnaba el aire. Martín, siempre alerta, observaba todo a su alrededor mientras Diego se ocupaba de pequeñas tareas, como reparar cercas o cuidar de los animales. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por los sonidos naturales de la granja. En medio de esa calma, Diego solía sentarse en un tronco caído mientras miraba el horizonte. Había una profunda conexión entre él y la naturaleza, una sensación de pertenencia que solo quienes viven en el campo podrían comprender. Aunque la vida en la granja era apacible, Diego sentía una ligera inquietud a veces. La rutina, por más reconfortante que fuera, traía consigo un sentimiento de estancamiento. ¿Falta algo?, se preguntaba en momentos de soledad. Martín, siempre a su lado, parecía captar el estado introspectivo de su dueño, apoyando su cabeza en las piernas de Diego, como si quisiera tranquilizarlo. Tú y yo, Martín, estamos hechos de esta tierra, y aquí es nuestro lugar, murmuraba Diego, como si intentara convencerse a sí mismo. En las noches estrelladas, la fogata encendida era el punto de encuentro entre el hombre y el perro. Allí, bajo el cielo infinito, Diego compartía recuerdos de su infancia, de cómo su padre le había enseñado los secretos de la vida en el campo, y de cómo esa granja era parte de su esencia. Martín lo escuchaba con atención, sus ojos brillando con el reflejo de las llamas. La vida era simple, pero cargada de significados. Cada detalle, cada gesto, llevaba consigo el peso de la historia familiar que Diego había jurado honrar. A pesar de la serenidad que rodeaba a Diego, siempre había una sombra de preocupación en su corazón. El campo era impredecible, y bastaba un cambio repentino en el clima para transformar todo. Él lo sabía, y por más que intentara no pensar en ello, la fragilidad de su realidad nunca lo abandonaba. La vida está hecha de ciclos, Martín, decía mirando al cielo. Debemos estar preparados para lo que venga. En el fondo, Diego sabía que la tranquilidad podía romperse en cualquier momento. El amanecer de un nuevo día siempre traía consigo la esperanza de que todo continuaría su curso habitual. Diego, con su sombrero desgastado y sus botas ajadas, salía a trabajar la tierra como de costumbre, mientras Martín lo seguía, tan fiel como siempre. En ese pequeño rincón del mundo, ambos encontraban sentido y propósito. El futuro, aunque incierto, parecía distante. Vivían el presente, cada día como un regalo, sin imaginar que el destino les tenía reservado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Era una tarde de verano, el sol castigaba los cultivos y el aire se sentía denso, casi irrespirable. Diego, sudado y cansado, hacía lo que podía para mantener la granja en orden, mientras Martín se refugiaba bajo la sombra de un árbol. Todo parecía estar dentro de lo esperado, hasta que un olor extraño invadió el aire. Diego levantó la cabeza y, a lo lejos, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Una columna de humo se alzaba en el horizonte, cada vez más alta, cada vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, soltó lo que estaba haciendo y corrió hacia el fuego. El miedo lo invadió por completo, pues sabía cuán devastador podía ser un incendio en esas tierras secas. Las llamas se propagaban rápidamente, consumiendo todo a su paso. Martín, siempre a su lado, ladraba desesperado, como si también percibiera el peligro inminente. El humo denso comenzaba a envolver la granja, y Diego sabía que, si no actuaba rápido, perdería todo lo que había construido.
Con las manos temblorosas, Diego intentó sacar agua del pozo cercano, pero parecía imposible detener la fuerza destructiva del fuego, que avanzaba sin freno. El calor era insoportable, y la visión de las llamas devorando los árboles cercanos lo llenaba de desesperación. Martín, inquieto, corría en círculos, ladrando como si quisiera alejar el fuego, como si, de alguna manera, pudiera proteger a su dueño y a la granja. Diego gritaba pidiendo ayuda, pero la granja estaba aislada y no había nadie cerca para escuchar sus llamados. El viento, que antes soplaba suave, ahora parecía alimentar las llamas, volviéndolas aún más feroces. El fuego danzaba alrededor de Diego y Martín, amenazando con devorarlo todo. Cada paso que daba Diego era un desafío, el calor quemaba su piel y el humo invadía sus pulmones, dificultándole respirar. El sonido de los árboles crepitando al ser consumidos era ensordecedor. Sin embargo, en medio del caos, Martín permanecía junto a Diego, como si supiera que su presencia era todo lo que su dueño necesitaba en ese momento. Diego miró a su alrededor, buscando una salida, algo que pudiera hacer para salvar lo que quedaba de la granja. Pero, a medida que el fuego se extendía, comenzó a aceptar que tal vez no había forma de vencer esa fuerza de la naturaleza. Sus pensamientos oscilaban entre el miedo a perderlo todo y la gratitud por seguir vivo, incluso en medio de tanto caos. Martín, con la mirada fija, observaba cada movimiento de Diego, esperando una decisión, una oportunidad de escapar. La desesperación de Diego aumentaba con cada minuto, pero sabía que no podía rendirse. No podemos darnos por vencidos ahora, murmuró para sí mismo, mientras intentaba calmar a Martín. El calor era casi insoportable, y el humo hacía que cada respiración fuera dolorosa. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a ceder. Con un último suspiro de valentía, decidió que, si iba a perder la granja, al menos lucharía hasta el final. Y así, con Martín a su lado, Diego corrió hacia el fuego, dispuesto a hacer lo imposible. El fuego rugía alrededor de Diego, y cada movimiento era una lucha contra el calor sofocante. Con el balde en mano, avanzaba contra las llamas, consciente de que el tiempo se estaba agotando. Martín, siempre fiel, corría a su lado, ladrando a las llamaradas como si pudiera enfrentarlas con su valentía. Diego intentaba desesperadamente contener el avance del incendio, usando la poca agua que lograba llevar del arroyo. Sabía que, si no actuaba rápido, lo perdería todo. Pero el calor y el humo comenzaban a pesar sobre su cuerpo exhausto. Mientras arrojaba agua a las llamas y corría a buscar más, Diego empezó a sentir mareos. El humo denso invadía sus pulmones, haciendo que cada respiración fuera más difícil. Tosía, con el pecho ardiendo, pero insistía en seguir. La vista comenzaba a nublarse y sus piernas vacilaban a cada paso. Martín, siempre atento, notaba la desesperación de su dueño y corría aún más rápido entre el arroyo y las llamas. Sin embargo, Diego no pudo resistir mucho tiempo. En un momento, sintió que el mundo a su alrededor giraba y, antes de poder reaccionar, cayó al suelo, inconsciente. Martín, al ver que Diego no se levantaba, corrió hacia él. El perro comenzó a arrastrarlo con todas sus fuerzas, mordiendo la camisa de Diego y tirando de él para alejarlo de las llamas que se acercaban. Sus ladridos resonaban en el campo vacío, pero no había nadie cerca para ayudar. Decidido a salvar a su dueño, Martín se esforzaba al máximo, y centímetro a centímetro, logró alejarlo del peligro inminente. Las patas del perro estaban cubiertas de lodo y hollín, pero no se rindió hasta asegurarse de que Diego estaba en un lugar seguro, lejos del calor abrasador. Mientras Martín lo arrastraba, la barrera de agua que habían construido seguía funcionando. El pequeño arroyo que Diego había utilizado para contener las llamas empezaba a frenar el avance del fuego. Las llamaradas, aunque feroces, no lograron atravesar la barrera improvisada, y poco a poco el incendio perdió fuerza. El trabajo incansable de Diego y Martín había dado resultado, incluso con el hombre inconsciente. El silencio de la madrugada finalmente se instalaba, y el sonido de las llamas se iba apagando, hasta quedar solo el crepitar distante de pequeños focos aislados. Algún tiempo después, Diego empezó a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, y sentía el cuerpo pesado, adolorido, pero estaba vivo.
A su lado, Martín lo observaba atentamente, con la mirada de quien acababa de librar una batalla. Diego, aún aturdido, tardó unos segundos en comprender lo que había sucedido. Miró al perro y, sin necesidad de palabras, supo que le debía la vida a su compañero. «Gracias, Martín», murmuró con voz débil, mientras acariciaba la cabeza del perro. La noche había sido larga, pero habían sobrevivido. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Diego aún podía oler el humo en el aire, pero las llamas habían sido controladas. Miró a su alrededor, viendo la destrucción que el incendio había dejado atrás, pero también la pequeña victoria que había conseguido con Martín a su lado. El fuego no había ganado, y, aunque exhausto, Diego sabía que tenía algo mucho más valioso que la granja, la lealtad inquebrantable de su perro. Los primeros rayos de sol teñían el cielo de un suave tono naranja cuando Diego finalmente se levantó, todavía aturdido, pero con una nueva esperanza en el corazón. A su lado, Martín permanecía alerta, como si aún estuviera en medio de la batalla contra las llamas. La granja, aunque marcada por la destrucción, seguía en pie. Diego observó las tierras que tanto amaba, ahora cubiertas de cenizas y hollín. Un profundo suspiro escapó de sus labios, no de tristeza, sino de determinación. El fuego había destruido mucho, pero no lo suficiente para apagar su voluntad de empezar de nuevo. Diego sabía que, a pesar de las pérdidas materiales, lo que más importaba estaba allí, a su lado, la vida y la lealtad de Martín. El perro, cansado, se echó a los pies de Diego, como si también sintiera el peso del alivio. Aquel animal, que podía parecer tan simple a los ojos de quien lo viera, era un héroe, un compañero que había arriesgado todo para salvar a su dueño. Diego lo miró con una gratitud que no podía expresar con palabras. «Vamos a reconstruir todo, Martín, juntos», le dijo, con una sonrisa cansada pero llena de esperanza. En los días que siguieron, Diego comenzó a limpiar los escombros, recuperando poco a poco lo que quedaba de la granja. La tarea era ardua, pero nunca estaba solo. Martín lo acompañaba en cada paso, ladrando alegremente al ver a su dueño regresar al trabajo. La destrucción a su alrededor, que antes parecía abrumadora, ahora era solo un recordatorio de su resiliencia. Con el tiempo, la tierra volvió a mostrar su fertilidad, y Diego empezó a sembrar de nuevo, confiando en que la naturaleza le devolvería lo que el fuego había arrebatado. El pequeño arroyo que había salvado la granja se convirtió en un símbolo de esperanza para Diego. A menudo se sentaba en sus orillas, observando el tranquilo fluir del agua, reflexionando sobre todo lo que había pasado. El incendio había transformado su vida de maneras que nunca imaginó, pero también había revelado su propia fuerza y la lealtad inquebrantable de Martín. Mientras acariciaba el pelaje del perro, sentía que aquella granja no era solo su hogar, sino un lugar donde la vida siempre renacería, por más que el destino intentara destruirla. Con el paso de los meses, la granja empezó a recuperar su antiguo esplendor. La hierba verde volvía a cubrir el suelo, y los árboles, que parecían perdidos, comenzaban a mostrar nuevos brotes. Diego, incansable en su trabajo, veía que cada pequeño progreso era una victoria. Aprendió que, al igual que la naturaleza, el ser humano también puede renovarse después de la destrucción. La tragedia del incendio no sería el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, más fuerte y decidida. Una mañana de primavera, mientras Diego caminaba por los campos revividos, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El fuego, que un día había amenazado con destruirlo todo, ahora era solo un recuerdo distante, un capítulo superado. Miró a Martín, corriendo libre por el campo, y sonrió. Había algo profundamente simbólico en esa escena. El perro que lo había salvado también estaba allí para presenciar el renacimiento de la granja. Y Diego sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, él y Martín enfrentarían todo juntos. Y así, después de enfrentar el peligro de las llamas y sobrevivir a lo inesperado, Diego y Martín demostraron que la verdadera fuerza está en la lealtad y el valor que surgen en los momentos más oscuros. La granja pudo haber renacido de las cenizas, pero fue el vínculo entre el hombre y su perro lo que realmente lo salvó.
Si te gustó esta conmovedora historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos relatos que, sin duda, tocarán tu corazón. Hasta la próxima.